En el aire enrarecido de las montañas de Hidalgo, en el tumultuoso año de 1822, el luto tenía un peso casi físico, una niebla que se aferraba a los ponchos de lana y a las almas de los deudos. La escena en el Camposanto era un cuadro de desolación solemne, una familia minera, con los rostros curtidos por el polvo de plata y el dolor, despedía a uno de los suyos. Oficiando el rito, se encontraba el padre Mateo, un joven sacerdote cuya palidez delataba su reciente llegada desde la capital, su fe un frágil baluarte contra la dureza de aquella tierra. Sus palabras en latín, una letanía por el descanso eterno, se perdían en el silbido del viento. A una distancia prudente, observaba Dimas el sepulturero. No era parte del duelo, era su conclusión. Su figura, recortada contra el cielo gris, parecía tan antigua y erosionada como las lápidas que cuidaba, y en su rostro impasible nadie podía adivinar que su trabajo apenas comenzaba cuando las oraciones terminaban. Para Dimas, el sepulturero, el llanto era un sonido tan natural como el eco metálico de los picos en las minas lejanas, un ritmo perpetuo que marcaba la vida y la muerte en la comunidad. Él era el guardián de la última puerta, el hombre que sellaba la tierra sobre los secretos y las penas, mientras los dolientes se retiraban, dejando tras de sí solo flores marchitas y un silencio pesado. Él permanecía. Sus herramientas, una pala y un pico gastados por décadas de uso, no eran para él instrumentos de un deber sagrado, sino de una necesidad más profunda y ancestral. No se consideraba un profanador, sino el custodio de un equilibrio distinto, uno que la iglesia del padre Mateo no podía comprender. Para él, la tierra no era un lugar de descanso final, sino una fuente de poder latente, y con la caída del sol, se preparaba para su verdadera liturgia, una que se oficiaba en la más absoluta oscuridad, lejos de la mirada de Dios y de los hombres. 200 años después, el paisaje de Hidalgo conserva las cicatrices de su historia. Los archivos oficiales de aquel México recién nacido son un mosaico incompleto, lleno de vacíos y silencios que la burocracia y la violencia de la época dejaron como herencia. Pero la historia no reside únicamente en el papel y la tinta, también se graba en la memoria de la tierra y se transmite en los susurros que persisten de generación en generación. En esta región, donde la fe católica se impuso como una delgada capa de cal sobre cimientos paganos mucho más antiguos, la crónica oficial habla de piedad y trabajo duro. Sin embargo, la otra historia, la que se cuenta en voz baja cuando cae la noche, habla de un pacto, un acuerdo inconfesable sellado con la tierra para garantizar la supervivencia, un pacto que exigía un tributo que iba más allá de la vida y se adentraba en el profanado santuario de la muerte. Un historiador local, de pie sobre una colina azotada por el viento, señala hacia el esqueleto de un edificio que corona la loma vecina, las ruinas de una antigua capilla, ahora devorada por la vegetación. Aquel lugar, nos dice, es el epicentro de una de las leyendas más perturbadoras de la región, un relato conocido como el culto de las cabezas. El nombre mismo provoca un escalofrío instintivo, una inquietud que se hunde en temores primarios. La creencia que sustentaba este culto era tan macabra como precisa. Se pensaba que la cabeza de un individuo recién fallecido conservaba durante un breve periodo una esencia vital, un poder residual que, si se recolectaba mediante el ritual correcto, podía ser utilizado para proteger a la comunidad de los peligros que la acechaban, desde el colapso de las minas hasta las plagas que diezmaban el ganado. No era un simple saqueo de tumbas, sino una cosecha metódica y ritualizada, una forma de minería espiritual tan crucial como la extracción de la plata. Para comprender la raíz de un horror semejante, es imperativo situarse en el caos de 1822. La nación mexicana era un proyecto frágil, nacido de una guerra sangrienta que había dejado un vacío de poder. La autoridad de la corona española y de su iglesia se había desmoronado, y en enclaves aislados como este pueblo minero, las comunidades se vieron obligadas a buscar certezas en su propio pasado. La protección y la prosperidad ya no eran dones divinos gestionados por un clero lejano,
sino favores que debían negociarse directamente con las antiguas deidades de la tierra, aquellas que respondían no a plegarias, sino a ofrendas. El culto no nació de la maldad pura, sino de la más pragmática de las emociones, la desesperación. Cuando la supervivencia de todo un pueblo pende de un hilo, cualquier acto, por muy herético que parezca, puede convertirse en un acto sagrado. Durante años, el macabro secreto permaneció a salvo bajo un velo de negación colectiva. Cuando una tumba aparecía removida o un féretro mostraba signos de haber sido forzado, se culpaba a los coyotes, a los deslaves o a vándalos sin rostro. Nadie se atrevía a conectar los puntos, a verbalizar la sospecha de que una mano conocida era la responsable. Era una conspiración de silencio, un pacto tácito donde la paz eterna de los muertos se sacrificaba por la frágil seguridad de los vivos. Sin embargo, este precario equilibrio estaba destinado a romperse. La llegada del padre Mateo, un hombre cuya fe no admitía sincretismos y cuya lógica no aceptaba supersticiones, fue la piedra que provocaría la avalancha. Él no fue enviado a ese rincón olvidado para consolar, sino para reafirmar la autoridad de Roma. No sabía que, al hacerlo, estaba declarando la guerra a un poder mucho más antiguo que su iglesia. La leyenda del culto de las cabezas es un eco que perdura hasta hoy, un recordatorio escalofriante de que la frontera entre la fe y el horror es, a menudo, inexistente. Y ya que estas historias viajan en el tiempo y el espacio, conectándonos en nuestra fascinación compartida por lo oscuro, dinos en los comentarios desde qué ciudad te unes a nosotros en esta investigación y la hora exacta en que nos acompañas. Con tu presencia marcada en nuestro archivo histórico, regresemos a 1822, a la fría tierra de Hidalgo, y descubramos cómo apareció la primera grieta en esta conspiración de silencio. En sus primeras semanas, el padre Mateo se esforzó por tejer lazos con su nueva congregación. Recorría las calles de tierra apisonada, ofreciendo una bendición a los mineros que emergían de las fauces de la tierra, con los rostros cubiertos por un polvo que parecía una máscara mortuoria. Visitaba a las familias en sus humildes casas de adobe, donde el olor a leña y a maíz cocido se mezclaba con una palpable desconfianza. La gente era respetuosa, casi servil en su trato con él, pero sus sonrisas no alcanzaban sus ojos. Sentía una barrera invisible, un muro de silencio erigido no por hostilidad, sino por un acuerdo colectivo. Sus intentos de ofrecer consuelo espiritual eran recibidos con asentimientos vacíos, como si las verdades de su evangelio fueran un idioma extranjero que ellos entendían por cortesía, pero que no hablaban en el corazón. Era una cordialidad fría, la quietud de un lago cuya superficie plácida oculta profundidades insondables y oscuras. Sus sermones, cuidadosamente preparados en la soledad de la sacristía, resonaban con una extraña oquedad en la nave de piedra de la iglesia. Hablaba de la resurrección de la carne y la vida eterna, de la santidad del descanso final en camposanto consagrado. Pero las miradas que recibía de los feligreses eran impasibles, endurecidas por una realidad que parecía tener poco espacio para tales promesas. Parecían escuchar sus palabras sobre el paraíso como quien oye un cuento para niños, una fantasía hermosa pero inútil frente a la certeza del pico, la plata y la tumba. Notó que evitaban el contacto visual cuando mencionaba a los difuntos, un desvío colectivo de la mirada que lo inquietaba profundamente. No era el dolor del duelo lo que percibía en ellos, sino algo más parecido al miedo, un temor reverencial no hacia la muerte misma, sino hacia lo que venía después, aquí, en la tierra. La primera grieta en aquel muro de silencio apareció durante una visita a Elara, la viuda de un minero llamado Jacinto, fallecido apenas un mes antes. La encontró sentada junto a un fogón apagado, con la mirada perdida en las cenizas. Mateo le habló de la paz del Señor, de la promesa del reencuentro en el cielo. La mujer escuchó en silencio, y luego, con la voz rota en un susurro apenas audible, le confesó su verdadero tormento. No temía por el alma de su esposo en el más allá, sino por su descanso en el más acá. Padre, musitó, aferrándose a su rosario como si fuera un ancla.
Dicen que los coyotes aúllan más fuerte cerca del camposanto desde que lo enterramos. Tengo miedo de que su espíritu no encuentre la paz. Tengo miedo de que la tierra no lo reclame del todo. Aquellas palabras, cargadas de una superstición pagana, fueron para Mateo la primera confirmación de que algo anómalo corrompía la fe de su rebaño. A partir de esa confesión, la percepción del sacerdote se agudizó. Comenzó a observar los rituales funerarios de la comunidad con una atención casi forense. Se percató de una prisa inusual por concluir los entierros, una eficiencia sombría que rozaba la indiferencia. El luto era breve, casi truncado. Una vez que la última palada de tierra cubría el féretro, las familias se retiraban sin mirar atrás, y un velo de olvido deliberado caía sobre el nombre del difunto. Nadie visitaba las tumbas recientes. Nadie hablaba de los que se habían ido. Era como si, al sellar la sepultura, también sellaran un pacto para borrar la memoria del fallecido de la vida cotidiana. Esta negación colectiva no podía ser simple resignación. Era una estrategia, una cuarentena espiritual impuesta sobre los muertos. Pero, ¿para proteger a quién y de qué? La pregunta comenzó a convertirse en una obsesión para el joven clérigo. En el centro de este misterio, se erigía la figura de Dimas. El sepulturero era una presencia constante y silenciosa en el límite de la vida del pueblo. Mateo lo observaba desde la ventana de la casa parroquial, viéndolo trabajar bajo el sol inclemente o la llovizna helada con una metronomía imperturbable. Sus movimientos eran económicos y precisos, desprovistos de toda ceremonia o emoción. No cavaba tumbas, las fabricaba con la pericia de un artesano que conoce su material a la perfección. La tierra cedía ante su pala sin resistencia, como si ambos compartieran un antiguo entendimiento. No había en él la piedad de un servidor de la iglesia, ni la solemnidad de un guardián del descanso eterno. Había, en cambio, una suerte de autoridad funcional, la de un hombre que no sirve a los muertos, sino que los procesa. Era una pieza más en un engranaje cuyo propósito Mateo aún no lograba comprender. Un martes por la tarde, mientras se celebraba el entierro de una anciana, Mateo fue testigo de la anomalía que confirmaría sus sospechas. Oculto tras un ciprés centenario, vio a Dimas hacer una pausa justo antes de que el ataúd comenzara su descenso. Con la mirada fija en el foso abierto, el sepulturero sacó un pequeño trozo de obsidiana de su bolsillo y trazó un símbolo arcano en el aire. Un gesto rápido, casi furtivo, que no pertenecía a ninguna liturgia cristiana que él conociera. Luego, se inclinó y murmuró unas palabras ininteligibles directamente a la tierra, no como una oración, sino como una instrucción o un permiso. El acto duró apenas unos segundos, pero para Mateo fue una revelación tan cegadora como un relámpago. Aquel hombre no estaba simplemente enterrando un cuerpo, estaba realizando una transacción con algo que habitaba en las profundidades. Días después, el sacerdote intentó abordar al sepulturero directamente. Lo encontró afilando su pala junto a la tapia del cementerio, el sonido metálico y rítmico llenando el aire vespertino. Mateo le hizo preguntas triviales sobre el mantenimiento del camposanto, sobre las viejas lápidas erosionadas por el viento. Dimas respondió con monosílabos, sin levantar la vista de su trabajo, sus manos callosas moviendo la piedra de afilar con una pericia hipnótica. Cuando el sacerdote inquirió sobre las creencias locales acerca de la muerte, el sepulturero finalmente se detuvo, levantó la cabeza, y sus ojos, dos pozos de una oscuridad insondable, se clavaron en los de Mateo. «Hay cosas que la tierra reclama, padre», dijo con una voz grave y rasposa como la piedra. «Y hay deudas que se pagan con algo más que oraciones». Dicho esto, reanudó su tarea, dando por terminada la conversación y dejando al sacerdote con un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de la sierra. Esa misma noche, el padre Mateo abrió un diario de cuero, un registro que su predecesor había dejado abandonado en un cajón. Su intención era comenzar a documentar sus propias inquietudes, pero al hojear las páginas amarillentas, encontró anotaciones crípticas que le helaron la sangre. Entre registros de bautismos y matrimonios, el antiguo párroco había garabateado frases sueltas. «La cosecha ha sido buena este año.
otro tributo pagado a la montaña que nos alimenta, y la más perturbadora de todas. Rezo por sus almas, pero temo que sus cuerpos sirvan a un propósito más oscuro. Dimas es el pastor de este rebaño impío. Junto a las notas, había bocetos de símbolos paganos, uno de los cuales era idéntico al que Mateo había visto trazar al sepulturero. La verdad comenzaba a tomar forma, una verdad monstruosa que sugería que su predecesor no había sido un guía espiritual, sino un cómplice aterrorizado. La fachada de normalidad del pueblo se había resquebrajado para siempre ante los ojos del sacerdote. Ahora, en el mercado, no veía a simples campesinos vendiendo sus productos, sino a los posibles miembros de una congregación secreta. En las risas de los niños que jugaban cerca del atrio de la iglesia, escuchaba el eco de una ignorancia deliberadamente cultivada. Cada gesto, cada silencio, adquiría un nuevo y siniestro significado. La comunidad no era reticente, era cómplice. El miedo que había percibido en la viuda Elara no era a los espíritus, sino a la profanación, a la ruptura de un pacto que garantizaba la supervivencia a un costo que nadie se atrevía a nombrar. Se sentía como un extranjero en una tierra donde la fe católica era solo una delgada capa de barniz sobre un ídolo de piedra y hueso, antiguo y sediento. Aislado en su parroquia, con el único sonido del viento quejándose en las grietas de los muros centenarios, el padre Mateo sentía el peso de su impotencia. Miraba hacia la colina donde se alzaban las ruinas de la capilla abandonada, un esqueleto de piedra contra el cielo estrellado, y una certeza helada se apoderaba de él. El corazón de las tinieblas de aquel pueblo no latía en las profundidades de las minas, sino allí arriba. Sabía que debía actuar, que su deber era arrancar de raíz aquella herejía. Sin embargo, una duda paralizante lo asaltaba. ¿Qué ocurre cuando la monstruosidad es el pilar que sostiene a toda una comunidad? La pregunta quedaba suspendida en el aire, mientras la tierra de Hidalgo guardaba su terrible secreto, esperando pacientemente la llegada de la próxima tormenta que, inevitablemente, removería mucho más que solo el lodo. El cielo sobre Hidalgo, durante 3 días y 3 noches, se convirtió en una cúpula de plomo líquido. La tormenta no llegó como un alivio a la sequía, sino como un castigo bíblico, una furia desatada que parecía querer purgar la tierra de sus secretos más arraigados. Los relámpagos iluminaban las cruces del camposanto con destellos espectrales, y el trueno retumbaba en las galerías de las minas, un eco profundo y gutural que ascendía desde las entrañas del mundo. El agua caía en cortinas tan densas que borraban el límite entre el cielo y la tierra, y los arroyos, habitualmente dóciles, se transformaron en torrentes enfurecidos que arrastraban rocas y arrancaban de raíz los árboles más jóvenes. Para los habitantes del pueblo, acurrucados en sus casas de adobe, no era solo una tormenta, era un augurio, el violento preludio de una revelación que nadie había pedido. En la madrugada del 4.º día, la tierra, exhausta y saturada, finalmente cedió. No fue con el estruendo de una explosión, sino con un gemido largo y sordo, el sonido de la materia rindiéndose a una presión insoportable. Una sección del viejo cementerio, la que se aferraba a la ladera más empinada de la colina, se deslizó hacia abajo en una lenta y pesada avalancha de lodo, piedras y raíces expuestas. El movimiento fue inexorable, como el de un glaciar oscuro, y arrastró consigo las lápidas más antiguas, aquellas cuyos nombres ya habían sido borrados por el viento y el tiempo. La tierra sagrada, el último bastión del descanso eterno, se había abierto como una herida, exponiendo lo que se suponía debía permanecer oculto para siempre. El camposanto ya no era un jardín de paz, sino un paisaje de profanación geológica, un escenario preparado para el horror. Cuando el sol finalmente se atrevió a asomarse entre los jirones de nubes, reveló una escena de desolación absoluta. El aire, limpio y frío, olía a tierra mojada, a ozono y a algo más, un efluvio sutil y dulzón a descomposición antigua que se adhería al fondo de la garganta. El padre Mateo, con el rostro demacrado por las noches de insomnio, salió de la casa parroquial. Su primera obligación era inspeccionar los daños en la propiedad de la iglesia, en el terreno consagrado.
Mientras caminaba hacia la colina, con el barro espeso succionando sus botas a cada paso, un presentimiento helado se instaló en su pecho. No era solo la destrucción material lo que le preocupaba, era la sensación de que la tormenta no había sido un simple fenómeno meteorológico, sino un acto deliberado que había removido la tierra para desenterrar una verdad incómoda. La visión que lo recibió en el cementerio fue peor de lo que había imaginado. El deslave había creado una cicatriz de tierra rojiza en la ladera, un corte obsceno en el paisaje. Las cruces de madera estaban rotas y esparcidas como huesos de un esqueleto desmembrado, y las lápidas de cantera yacían semienterradas en ángulos imposibles. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el goteo del agua desde las ramas de los cipreses. Mateo avanzó con cuidado por el terreno inestable, su mirada recorriendo el caos con una mezcla de piedad y creciente aprensión. Se sentía como un intruso en un campo de batalla donde los muertos habían librado una última y desesperada contienda contra la furia de la naturaleza, una batalla que, evidentemente, habían perdido de la forma más atroz. Fue entonces cuando lo vio. Entre el lodo revuelto y las raíces retorcidas de un viejo mezquite, asomaba la esquina de un ataúd. La madera, ennegrecida por la humedad y los años bajo tierra, contrastaba violentamente con el color ocre del suelo. Estaba en la parte más profunda de la cicatriz dejada por el deslave, como si la montaña misma lo hubiera vomitado desde sus profundidades. Un escalofrío recorrió la espalda del sacerdote, una intuición oscura que le decía que aquello no era un hallazgo fortuito. Se acercó lentamente, con el corazón martilleándole en los oídos, sintiendo el peso de las miradas invisibles de todos los difuntos cuyo descanso había sido tan brutalmente interrumpido. La caja de madera parecía un arca abandonada, portadora de un mensaje que llevaba un siglo esperando a ser leído. El féretro estaba partido por la mitad, su estructura vencida por el peso de la tierra y las rocas. La tapa, resquebrajada, se había deslizado, dejando al descubierto una parte de su contenido. El padre Mateo se detuvo junto al borde del ataúd profanado, el olor a tierra de tumba y a lino podrido invadiendo sus fosas nasales. Dentro, envuelto en los restos de un sudario amarillento, se adivinaba el contorno de un cuerpo. A pesar de la violencia del suceso, la forma parecía extrañamente intacta, preservada por las condiciones anaeróbicas del subsuelo. El sacerdote se santiguó, un gesto automático que no le proporcionó consuelo alguno. Sabía que debía cerciorarse, que su deber como custodio de aquel lugar sagrado era enfrentarse a la verdad, por muy espantosa que ésta pudiera ser. Con la punta de una rama rota, apartó con delicadeza los jirones de tela que cubrían la parte superior del cuerpo. El lino, frágil como una telaraña, se deshizo al contacto, revelando el cuello de un vestido de entierro, con sus pequeños botones de hueso aún en su sitio, pero por encima del cuello de la prenda, donde debería reposar la cabeza, no había nada, absolutamente nada, solo un vacío oscuro y cóncavo en la mortaja. La sección del cuerpo había sido cercenada con una precisión que desafiaba toda explicación natural. No era obra de la descomposición, ni el resultado de la acción de los carroñeros. Era el rastro inconfundible de una cuchilla, de una mano humana que había realizado un acto de carnicería deliberada y metódica sobre un cadáver indefenso. En ese instante, el mundo del padre Mateo se fracturó. El aire pareció enrarecerse en sus pulmones, y el paisaje a su alrededor se distorsionó como visto a través de un cristal deforme. Las notas crípticas de su predecesor sobre la cosecha y el tributo, las palabras aterradas de la viuda Elara, el gesto arcano de Dimas y su advertencia sobre las deudas que se pagan, todo ello colisionó en su mente, formando una imagen única, coherente y monstruosa. La superstición que había tratado de combatir no era un simple conjunto de creencias inofensivas, era una práctica activa, un culto que se alimentaba de los muertos de una manera literal y sacrílega. El horror ya no era una sospecha, sino una certeza tangible que yacía a sus pies. Miró a su alrededor, al cementerio devastado, y por primera vez se sintió completamente solo. La comunidad que había sido enviada a guiar era, en realidad,
una congregación de cómplices que participaba en una conspiración de silencio para proteger una abominación. El deslave no había sido una casualidad, había sido una denuncia. La tierra, incapaz de seguir guardando el secreto, lo había expulsado a la superficie para que él, el único forastero, el único no iniciado en el pacto, lo viera. La tormenta no había sido un castigo, sino una llamada de auxilio de las almas profanadas, un grito desesperado que había tardado décadas en encontrar una voz que pudiera, o se atreviera, a escucharlo. De pie, con el barro de la tumba manchando el bajo de su sotana, el padre Mateo comprendió que su misión en aquel pueblo acababa de cambiar irrevocablemente. Ya no se trataba de salvar almas con sermones y sacramentos, sino de enfrentarse a un mal tangible que se escondía tras los rostros piadosos de sus feligreses. La duda sobre su propia fe fue reemplazada por una determinación fría y cortante como el acero. Tenía que descubrir la verdad completa, identificar a los culpables y arrancar de raíz aquella herejía, aunque al hacerlo tuviera que desenterrar secretos que harían que la propia tierra temblara de nuevo, esta vez no por la lluvia, sino por la revelación de su pecado. Su investigación acababa de comenzar. Con el corazón convertido en un témpano de hielo y la imagen del cadáver decapitado grabada a fuego en su retina, el padre Mateo regresó a la casa parroquial, atrancó la pesada puerta de madera, un gesto que no buscaba protegerlo del mundo exterior, sino aislarlo con la monstruosa verdad que acababa de desenterrar. El silencio de las habitaciones, antes un remanso de paz, se había vuelto opresivo, cargado de las voces no escuchadas de los muertos profanados. Comprendió con una claridad aterradora que estaba completamente solo. No podía confiar en nadie, ni en el alcalde, ni en el capataz de la mina, ni siquiera en las piadosas mujeres que le llevaban el pan cada mañana. Todos eran parte de la misma conspiración de silencio. Su misión ya no era guiar a un rebaño descarriado, sino sobrevivir en una jaula de lobos disfrazados de ovejas. La determinación, fría y afilada como un bisturí, reemplazó al miedo. Debía encontrar pruebas, desentrañar el alcance de aquella herejía, antes de que ésta lo devorara a él también. Su mente, en un acto de supervivencia febril, lo llevó de vuelta al diario de su predecesor. Aquellas notas crípticas, que antes le habían parecido desvaríos de un hombre supersticioso, ahora adquirían el peso de una confesión póstuma. Se dirigió al pequeño archivo de la parroquia, una estancia olvidada donde el tiempo parecía haberse detenido. El aire estaba viciado, impregnado de un olor a papel rancio, a tinta reseca y a secretos que se negaban a convertirse en polvo. Mientras sus dedos recorrían los lomos de los viejos libros de registros, no buscaba simples respuestas, buscaba un arma, necesitaba un testimonio irrefutable, una prueba documental que pudiera esgrimir contra una creencia tan antigua y arraigada como las propias montañas. Cada libro que abría, liberando una nube de esporas y olvido, era un paso más en las profundidades de un misterio que amenazaba con redefinir los límites entre la fe y la abominación. Era un arqueólogo de lo macabro, excavando en las capas de piedad fingida para encontrar el ídolo de hueso que se ocultaba debajo. Abrió el diario de cuero sobre su escritorio, la luz temblorosa de una vela danzando sobre las páginas amarillentas. Las primeras entradas eran un modelo de orden clerical, registros de bautismos, matrimonios y defunciones, escritos con una caligrafía elegante y segura. Pero a medida que avanzaba en el tiempo, la escritura se volvía más errática. Las líneas se inclinaban y las frases se interrumpían, como si la mano que las escribía temblara de un pavor incontrolable. Fue entonces cuando encontró la primera anotación que le heló la sangre. Fechada en una noche de luna nueva, decía: «El tributo de este mes ha sido aceptado. La tierra calla y la veta de plata vuelve a ser generosa. Doy gracias a Dios en el altar, pero sé que ellos dan las gracias en la colina». No era una metáfora, era el registro de una transacción, la contabilidad precisa de un pacto infernal donde la prosperidad de los vivos se compraba con la profanación de los muertos. La palabra tributo resonaba en su cabeza como el tañido de una campana fúnebre. Continuó leyendo, devorando las páginas con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Una entrada posterior,
escrita con una tinta tan oscura que parecía casi negra, era aún más explícita y personal. Anoche volví a escuchar la pala de Dimas. Ya no confundo ese sonido con el de un entierro. Es el ritmo de una cosecha. Rezo por el alma de la pequeña Elodia, fallecida por las fiebres, pero temo que su inocencia ahora sirva a un propósito que ni Dios se atreve a nombrar. Su madre llora en la iglesia, ignorando que el descanso de su hija ha sido violado para que el maíz crezca más alto este año. La mención de un nombre concreto, el de una niña, despojó al horror de su abstracción y lo convirtió en una herida abierta y purulenta. Aquello no era un culto a entidades lejanas. Era un canibalismo espiritual que se alimentaba de los miembros más vulnerables de la propia comunidad. Un sacrificio pragmático y monstruoso. Junto a las confesiones escritas, el sacerdote encontró una serie de bocetos garabateados en los márgenes. Eran símbolos arcanos, espirales y figuras geométricas que no pertenecían a ninguna iconografía cristiana. Reconoció de inmediato el que había visto trazar a Dimas en el aire sobre la tumba, una especie de tridente invertido, pero el dibujo más inquietante era un mapa rudimentario del pueblo y sus alrededores. La colina donde se erigían las ruinas de la antigua capilla estaba marcada con un círculo de tinta roja, y dentro de él, escritas con una letra temblorosa, las palabras Sanctuarium Sacri Capitis, el santuario de la Sagrada Cabeza. La conexión era innegable y directa. El diario no solo le proporcionaba el qué y el por qué, sino también el dónde. Aquellas ruinas no eran un simple vestigio del pasado, eran el templo activo de una fe blasfema, el epicentro de toda la podredumbre que corrompía a su congregación. Mientras tanto, la aguda percepción de Dimas, forjada en años de observar el silencioso lenguaje de la naturaleza y la muerte, no tardó en detectar el cambio en el sacerdote. Ya no recibía preguntas incómodas ni intentos de conversación forzada. En su lugar, sentía una mirada constante, un escrutinio frío y analítico que lo seguía desde la ventana de la casa parroquial como el ojo de un ave de rapiña. La curiosidad del forastero se había transformado en la determinación de un cazador. Dimas comprendió que el precario equilibrio que había mantenido durante décadas estaba a punto de romperse. La tormenta no solo había desenterrado un cadáver, había desenterrado una guerra inevitable. Su prioridad ya no era solo servir al pacto, sino proteger sus reliquias más sagradas de la profanación de la cruz. El secreto, guardado durante generaciones, exigía ahora un nuevo nivel de cautela y oscuridad para sobrevivir. Unos días después, el sepulturero buscó al padre Mateo. No fue un enfrentamiento directo, sino una advertencia velada, entregada con la sutileza de un proverbio antiguo. Lo encontró cerca de la tapia del cementerio, donde los hombres del pueblo reparaban los daños del deslave. Con la mirada fija en las raíces expuestas de un viejo ahuehuete, Dimas habló con su voz grave y terrosa. Hay raíces, padre, que no se ven, pero que sostienen la montaña entera. Si un hombre se empeña en cortarlas para buscar el nido de un gusano, no debe sorprenderse si la montaña entera se le viene encima. La amenaza no era personal, lo cual la hacía aún más aterradora. No hablaba de hacerle daño a él, sino de la destrucción de todo lo que lo rodeaba. Era un recordatorio de que su investigación no ponía en peligro a un solo hombre, sino el frágil andamiaje que garantizaba la supervivencia de toda la comunidad. Esa misma noche, amparado por una oscuridad sin luna que parecía tragarse toda la luz, Dimas comenzó su lúgubre tarea. Descendió a las tumbas que él mismo había sellado, no con la prisa de un ladrón, sino con la metódica parsimonia de un bibliotecario que traslada sus volúmenes más preciados. El sonido de su pala contra la tierra húmeda era sordo, un latido que marcaba el pulso de la noche. Uno a uno, exhumó los sacos de lona que contenían su macabra colección. El aire se espesó con el olor a tierra de tumba, a lino podrido y a ese otro aroma, un efluvio dulzón y penetrante, el perfume inconfundible de la descomposición contenida. No era un acto de profanación, sino de protección. Estaba trasladando a sus santos, a los guardianes silenciosos de su pueblo, a un sagrario más seguro, lejos de los ojos curiosos del nuevo inquisidor. Cargando los pesados fardos sobre sus hombros,
Ascendió por la ladera hasta las ruinas de la capilla. El viento silbaba a través de los arcos rotos, cantando una elegía a un dios olvidado. En el centro de la nave, donde una vez estuvo el altar mayor, levantó una pesada losa de piedra que ocultaba una escalera descendente. El aire que emanó de la abertura era gélido, antiguo, como el aliento de la propia tierra. Aquella cripta, olvidada por la historia oficial de la iglesia, era mucho más antigua que la capilla que la cubría. Había sido un lugar de poder mucho antes de que llegaran los primeros misioneros, y ahora volvía a reclamar su propósito original. Era el corazón oculto de la montaña, el lugar perfecto para albergar los secretos que garantizaban la paz con las deidades primigenias que aún gobernaban aquel territorio. Dentro de la cripta, a la luz de un candil de sebo, Dimas desenvolvió su carga con una delicadeza casi paternal. Las cabezas, en diversos estados de conservación, fueron colocadas en los nichos de piedra que recubrían las paredes. No las veía como restos humanos, sino como recipientes sagrados, baterías de energía vital que alimentaban el pacto. Con la yema de sus dedos callosos, limpiaba la tierra de una frente, apartaba un mechón de cabello de una cuenca vacía, y mientras lo hacía, susurraba sus nombres en una letanía oscura, un requiem personal que los reconocía no como víctimas, sino como benefactores. Jacinto, fuerte como la roca; Elodia, pura como el manantial; Isidro, sabio como el árbol. No era un custodio de la muerte, sino un sacerdote de un culto a la vida, una vida comprada a un precio que solo los iniciados podían comprender. De vuelta en la parroquia, la investigación del padre Mateo se había convertido en una espiral de obsesión y paranoia. El diario era su única compañía, su Biblia profana. Releía las entradas una y otra vez, buscando patrones, conexiones. Descubrió una lista de nombres de difuntos, y junto a cada uno, una fecha. Al principio, pensó que eran las fechas de sus muertes, pero al cotejarlas con los registros oficiales, vio que no coincidían. Las fechas del diario correspondían siempre a noches de luna nueva. Era un calendario de profanaciones, un meticuloso registro de cada cosecha realizada. La sistemática organización del horror lo perturbó casi tanto como el horror mismo. Aquello no era un acto de locura esporádica, sino un sistema, una institución con sus propias reglas, su propio calendario litúrgico y sus propios e inconfesables sacramentos. Impulsado por un frenesí investigador, Mateo comenzó a cruzar los datos del diario con los anales del pueblo, buscando no solo registros de muertes, sino de la vida, cosechas, producción de las minas, registros de enfermedades. El patrón que emergió era tan claro como aterrador. Después de cada tributo anotado por su predecesor, un desastre inminente había sido inexplicablemente evitado. Una plaga de langosta que devastó los valles vecinos se detuvo justo en los límites del pueblo. Un túnel de la mina, que según los ingenieros estaba a punto de colapsar, se mantuvo inexplicablemente firme durante una temporada de lluvias torrenciales. La prosperidad de la comunidad no era fruto de la suerte o de la bendición divina. Era el resultado directo y tangible de su pacto con la tierra. La protección del culto era terriblemente real, y esa eficacia era el argumento más poderoso y diabólico a su favor. En las últimas páginas del diario, encontró la confesión final, la que sellaba todas sus sospechas. Estaba escrita en una sola hoja, con una caligrafía casi ilegible, rota por la desesperación. He sido un cobarde. Les he permitido comprar su prosperidad con los cuerpos de mis feligreses. Dimas es su verdadero sacerdote, y su Dios es esta tierra sedienta que exige carne para dar su fruto. Yo solo he sido el cronista de su condenación, un cómplice silencioso que bendice sus cosechas sabiendo con qué han sido abonadas. Que Dios me perdone, porque yo no puedo. El peso de aquellas palabras aplastó a Mateo. Su predecesor no había sido un ignorante, sino un prisionero, un hombre cuya fe se había hecho añicos contra la pragmática brutalidad de la supervivencia. Ahora entendía que él había heredado no solo una parroquia, sino también esa misma e insoportable carga. Con las pruebas del diario en su mente, Mateo decidió confrontar a la autoridad civil.
Solicitó una audiencia con el alcalde, un anciano respetado llamado Gaspar, cuya familia había fundado el pueblo generaciones atrás. Le expuso sus hallazgos con voz firme, esperando una reacción de sorpresa o indignación. En su lugar, Gaspar lo escuchó con una calma imperturbable, sus ojos oscuros fijos en el joven sacerdote. Cuando Mateo terminó, el anciano se tomó un largo momento antes de responder, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Padre, usted reza a un Dios que está muy lejos, en el cielo, un Dios que no siempre escucha cuando la mina se inunda o la sequía mata al ganado. Nosotros debemos mantener la paz con lo que vive aquí, bajo nuestros pies. Le sugiero, por el bien de todos, que aprenda a hacer lo mismo». La conspiración llegaba hasta la cima. Estaba solo. La sensación de aislamiento se volvió asfixiante. Se encontraba atrapado en una teocracia pagana disfrazada de comunidad católica. No podía acudir a las autoridades, porque eran los sumos sacerdotes del culto. No podía apelar a su congregación, porque eran los devotos feligreses. Su fe, el pilar de su existencia, se sentía como un arma inútil contra un mal tan antiguo y utilitario. Desde la ventana de su estudio, la capilla en ruinas en la colina lo llamaba. Ya no era solo una estructura abandonada, era un faro de oscuridad, el nido donde se incubaba la herejía. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que la verdad completa, la confrontación final, lo esperaba allí arriba, entre aquellas piedras manchadas por el tiempo y los sacrificios. La colina se convirtió en el punto focal de su terror y a la vez de su inquebrantable resolución. Comenzó a vigilar la capilla con un viejo catalejo que encontró en la sacristía. Durante el día, las ruinas permanecían desiertas, un esqueleto de piedra blanqueado por el sol, pero en las noches más oscuras, cuando el pueblo se sumía en el silencio, creía ver un parpadeo, una efímera luz de vela que se movía tras una de las ventanas vacías, como un ojo que se abría y cerraba en la negrura. No era su imaginación. Alguien, o algo, habitaba la capilla por la noche. Sabía que la cripta que Dimas había preparado no era solo un almacén, sino un altar a punto de ser consagrado de nuevo con un ritual que exigía su presencia como testigo, ya fuera para detenerlo o para ser consumido por él. La capilla no era una tumba del pasado, sino el útero de un horror que estaba a punto de renacer. Una tarde, mientras ordenaba los caóticos papeles de su predecesor, una hoja suelta se deslizó del interior del diario. La caligrafía era distinta, más antigua y formal, como la de un cronista del virreinato. No era una confesión, sino una descripción. La cabeza, leía, sede del pensamiento y del espíritu, debe ser separada del cuerpo con un solo corte de cuchillo de obsidiana, en la primera noche sin luna tras el deceso. De esta forma, conserva el eco final de la vida, una esencia vital que la tierra consume con avidez para renovar su benevolencia y proteger a los hijos que la nutren. El cuerpo se devuelve a la tierra consagrada para engañar al Dios nuevo, pero la cabeza pertenece a la madre antigua. Era un fragmento de la propia escritura sagrada del culto, un manual de instrucciones para la profanación ritual. Ahora tenía la teología completa de su enemigo, armado con el diario, el mapa, los patrones de muerte y prosperidad y la descripción precisa del ritual. El padre Mateo supo que la fase de investigación había terminado. Ya no podía ser un observador pasivo, un cronista del horror como lo fue su predecesor. Debía actuar, debía ser testigo, debía confrontar a Dimas y a su congregación en su propio templo. Miró el calendario litúrgico colgado en la pared, la noche de Todos los Santos, la fecha en que la tradición decía que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgado. Se acercaba inexorablemente. Sabía, con una certeza absoluta, que esa sería la noche elegida para el gran ritual. Se preparó para la vigilia, no con oraciones, sino con la fría resolución de un soldado que se adentra en territorio enemigo, consciente de que la batalla que se avecinaba decidiría no solo el destino del pueblo, sino la salvación o la completa aniquilación de su propia alma. La noche de Todos los Santos descendió sobre el pueblo no como una celebración de la memoria,
sino como un velo que espesaba el silencio y afilaba los contornos de las sombras. En la casa parroquial, el padre Mateo no rezaba. Con el diario de su predecesor abierto sobre la mesa como un mapa del infierno, esperaba. El viento que azotaba los postigos de su ventana no era un simple fenómeno meteorológico. Parecía llevar consigo los susurros de los muertos, un coro de almas inquietas que le urgían a actuar. Sabía que aquella noche, el delgado velo entre los mundos se rasgaría, no por la voluntad de Dios, sino por la de un culto que había hecho de la profanación su más sagrado sacramento. Su vigilia no era de fe, sino de una fría y profana determinación. La hora de ser testigo había llegado. Bajo el amparo de un cielo sin luna, tan oscuro como la boca de una mina, Mateo se deslizó fuera de la parroquia. Su sotana negra lo confundía con la noche misma mientras ascendía por el sendero que llevaba a la colina. Cada crujido de una rama bajo sus botas, cada ulular lejano de una lechuza, era un latido en el silencio opresivo. No sentía el frío de la sierra, sino un hielo interior, la gélida certeza de que se dirigía al corazón de una oscuridad que llevaba generaciones latiendo bajo la piel de su comunidad. No era un sacerdote dirigiéndose a un templo en ruinas, era un inquisidor solitario, un explorador de herejías que avanzaba hacia el epicentro de la blasfemia, consciente de que lo que encontraría allí podría destruir no solo su fe, sino su propia razón. Las ruinas de la capilla se recortaban contra el firmamento como los huesos de un leviatán prehistórico, y allí estaba, tal como sospechaba, una luz débil y temblorosa, como el pulso de un ser moribundo, parpadeaba desde lo que parecía ser una grieta en los cimientos del edificio. A medida que se acercaba, agazapado entre la maleza, un sonido llegó hasta él, llevado por ráfagas de viento helado. Era un canto bajo, monótono y gutural, un murmullo rítmico que no se parecía a ningún salmo ni oración que conociera. No era el sonido de la devoción cristiana, sino algo mucho más antiguo, un eco de la tierra misma, una letanía que parecía invocar a poderes que la cruz no podía nombrar y mucho menos someter. Rodeó la estructura en ruinas, moviéndose con el sigilo de un depredador. La luz y el sonido emanaban de una pesada losa de piedra en el suelo, la misma que el mapa del diario había señalado. Estaba ligeramente desplazada, lo suficiente para que una rendija de luz y sonido se escapara de las profundidades. Al arrodillarse, el aire que salía de la abertura le golpeó el rostro. Era un aliento gélido, cargado con el olor inconfundible de la tierra húmeda, de la cera de abeja quemada y de ese otro aroma, el efluvio dulzón y penetrante de la descomposición contenida, el perfume de la cosecha del sepulturero. Contuvo la respiración, el corazón martilleándole en la garganta, sabiendo que acababa de encontrar la puerta al Sancta Sanctorum de aquel culto impío. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, empujó la losa lo justo para poder deslizarse por la abertura. Los escalones de piedra, húmedos y resbaladizos, descendían hacia una negrura absoluta. A cada paso que daba hacia las entrañas de la tierra, el cántico se hacía más fuerte, más nítido. Ahora podía distinguir las palabras, aunque no comprendía su significado. Era una lengua arcaica, llena de consonantes duras y vocales prolongadas, un idioma que parecía diseñado para ser hablado por la piedra y el viento. La vibración del canto resonaba en su pecho, una percusión ancestral que amenazaba con despojarlo de su propia identidad, de su fe, y convertirlo en un mero espectador de un rito que precedía a la historia misma. Llegó al final de la escalera y se encontró en un pequeño pasadizo que desembocaba en la cripta principal. A través de una grieta en el muro, se atrevió a mirar. Lo que vio fue una escena arrancada de las páginas más oscuras de un grimorio prohibido. La cripta era una caverna natural, apenas trabajada por la mano del hombre, iluminada por docenas de velas cuya luz inestable proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de roca. Era una catedral subterránea, un útero de piedra consagrado no a la vida eterna, sino a la macabra perpetuación de la vida terrenal a través de un pacto inconfesable. El aire era denso, casi irrespirable, una mezcla de incienso pagano y el frío aliento de la tumba. En el centro de la cámara, formando un círculo solemne,
se encontraban las figuras más respetadas del pueblo. Allí estaba Gaspar, el alcalde, con su rostro surcado de arrugas que ahora parecían glifos arcanos. A su lado, Eladio, el capataz de la mina, cuyas manos callosas habían guiado a generaciones de hombres bajo tierra, e Isadora, la partera, cuyas manos habían recibido a casi todos los habitantes en su primer aliento. Sus rostros, bajo la luz parpadeante, no mostraban maldad, sino una concentración absoluta, una devoción sombría y pragmática. No eran monstruos enloquecidos, eran los pilares de una comunidad, participando en el acto que, según su retorcida fe, garantizaba que esos pilares no se derrumbaran. El foco de su ritual heló la sangre en las venas del sacerdote. En el corazón del círculo, donde debería haber un altar a Dios, se erigía una construcción de pesadilla, un montículo de cráneos humanos, apilados con una precisión geométrica y aterradora. Eran decenas de diferentes tamaños, amarillentos por el paso de las décadas, con las cuencas vacías, observando la ceremonia como una congregación silenciosa y eterna. En la cúspide de esta macabra pirámide, sobre un paño de terciopelo negro, reposaba una única cabeza recién preparada, su piel pálida y cerúlea, contrastando con el hueso antiguo. Era el tributo de esa noche, la ofrenda que renovaría el pacto y mantendría a raya al hambre y a la desgracia. Y presidiendo la liturgia impía, estaba Dimas. Ya no era el sepulturero taciturno y encorvado, de pie, erguido, vestido con una túnica oscura que le daba un aire de autoridad sacerdotal. Sostenía en su mano un cuchillo de obsidiana cuyo filo captaba la luz de las velas con destellos negros. Su voz, ahora profunda y resonante, guiaba el cántico, cada palabra una orden dirigida a las deidades primigenias que habitaban en las profundidades de la tierra. No era un profanador de tumbas, era el sumo sacerdote de la montaña, el intermediario entre la frágil vida de su pueblo y el poder antiguo y sediento que les permitía existir. Era el guardián de un equilibrio comprado con fragmentos de los muertos, un movimiento en falso, una pequeña piedra que se desprendió bajo su bota. Fue suficiente. El sonido, apenas un susurro, se magnificó en el silencio expectante que siguió al cese abrupto del cántico. Todas las cabezas se giraron hacia su escondite. Los ojos de sus feligreses, ahora extraños y impenetrables, se clavaron en él. El miedo lo paralizó, pero no había dónde huir. Fue Dimas quien rompió el silencio, su voz tranquila, sin sorpresa. «Salga, padre. Le estábamos esperando. Hay asuntos que debe comprender». Con un gesto del cuchillo de obsidiana, no amenazante sino invitador, lo convocó a salir de las sombras y a entrar en el círculo de su abominable verdad. Mateo avanzó hacia la luz, el corazón latiéndole con la fuerza de un martillo de forja. Fue el alcalde Gaspar quien habló primero. Su tono no era el de un criminal descubierto, sino el de un maestro paciente ante un discípulo ignorante. «No nos juzgue con la soberbia de su fe lejana, padre. Nosotros no adoramos a la muerte, negociamos con la vida», señaló hacia el techo de la caverna. «Esta montaña nos da la plata que nos alimenta, pero también puede tragarse a nuestros hijos en un instante. La tierra da y la tierra quita, a menos que se le ofrezca algo a cambio, algo que la apacigüe y la mantenga satisfecha». Isadora, la partera, dio un paso al frente, sus ojos brillando con una convicción inquebrantable. «El Dios del que usted nos habla promete un paraíso en el más allá, pero se mantiene en silencio cuando las cosechas se secan y la fiebre se lleva a nuestros niños. La tierra, en cambio, responde, tiene sed, y la esencia que queda en la cabeza de un recién fallecido, el último eco de su vida, es el único tributo que acepta». Su mirada se posó en el altar de cráneos con una reverencia que horrorizó a Mateo. «Ellos no son cadáveres profanados. Son nuestros ángeles guardianes, nuestros santos protectores. Su sacrificio nos permite ver un nuevo amanecer». Finalmente, Dimas se acercó a él, el cuchillo de obsidiana colgando a su lado. Su mirada era profunda, insondable. «Yo no interrumpo el descanso de nadie, padre. Yo completo su propósito. El cuerpo se entrega a su camposanto y a su Dios,
Pero la cabeza, el recipiente del alma, se devuelve a la madre que nos dio la vida a todos. Es un pacto de sangre y hueso, más antiguo que sus escrituras. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras fueron una blasfemia que resonaría en el alma de Mateo para siempre. ¿Cree que nuestro sacrificio es cruel? Su propio Dios exigió la vida de su Hijo para salvar a la humanidad. Nosotros solo pedimos a nuestros muertos que salven a los suyos. El padre Mateo observó los rostros decididos de su congregación, el macabro altar que era el centro de su fe, y la lógica terrible y pragmática que lo sustentaba todo. La verdad completa se reveló ante él, no como un acto de maldad irracional, sino como un sistema de supervivencia perfectamente estructurado, una teología de la profanación. El culto no era una aberración, era el cimiento sobre el que se había construido la frágil prosperidad del pueblo. El horror no residía en la locura de sus acciones, sino en su espantosa y funcional necesidad. Se dio cuenta de que no se enfrentaba a un puñado de herejes, sino a una civilización entera con un Dios distinto, un Dios que vivía justo bajo sus pies. Atrapado en el corazón de aquella cripta blasfema, el padre Mateo se enfrentó al abismo moral más profundo que un hombre de fe puede concebir. La elección que se le presentaba no era entre el bien y el mal, sino entre dos formas de supervivencia radicalmente opuestas. Por un lado, el deber sagrado de denunciar la herejía, de purgar con fuego y excomunión aquella abominación, un acto que, sin duda, condenaría al pueblo a la ira de la montaña, al colapso de las minas y al hambre. Por otro, el silencio. Un silencio cómplice que le permitiría preservar la frágil existencia de su congregación, pero a costa de vender su propia alma, convirtiéndose en el pastor mudo de un rebaño que se alimentaba de sus propios muertos. El círculo de rostros a su alrededor no esperaba un veredicto. Le ofrecían una corona en su reino subterráneo, una participación en el pacto que garantizaba la vida. La lógica del culto era un veneno lento y persuasivo, una serpiente que se enroscaba en los pilares de su fe ya resquebrajada. ¿Acaso no había rezado él mismo por la seguridad de los mineros, por la abundancia de las cosechas? ¿Y no habían sido sus plegarias respondidas con un silencio celestial, mientras que los cánticos guturales de Dimas obtenían resultados tangibles y medibles? La promesa de un paraíso etéreo parecía una fantasía infantil frente a la certeza brutal de un túnel que no se derrumbaba, de una plaga que no llegaba. Se vio forzado a sopesar el valor de un alma inmortal contra el de un estómago lleno, la santidad de un cadáver contra la vida de un niño. En la balanza de la supervivencia, el peso de los huesos y la carne resultaba ser terriblemente convincente, una verdad pragmática que amenazaba con devorar todos los dogmas que había jurado defender hasta la muerte. La historia, a partir de este punto, se fractura. Los archivos diocesanos de la época son un testamento de ambigüedad deliberada. Registran que el padre Mateo sirvió en la parroquia de Hidalgo durante 30 años más, hasta su muerte por causas naturales. Su nombre aparece en los registros de bautismos, matrimonios y, por supuesto, defunciones, con una caligrafía que, según los expertos, se mantuvo firme y clara hasta el final. No hay mención alguna de herejía, de conflicto o de escándalo. Solo un silencio administrativo que grita más fuerte que cualquier confesión. Esta ausencia de información se convirtió en el terreno fértil del que brotaron dos leyendas, dos versiones irreconciliables de su destino, que han perdurado en la memoria colectiva de la región durante 200 años, cada una con sus propios creyentes y sus propias sombras. La primera versión, la que se cuenta a la luz del día, es la del mártir. Sostiene que el padre Mateo, horrorizado pero inquebrantable en su fe, se negó a participar en el pacto. Intentó razonar con el pueblo, y al fracasar, planeó un viaje a la capital para denunciar al culto ante el obispado. Sin embargo, nunca llegó a su destino. La leyenda afirma que fue interceptado en el camino por los guardianes del secreto y silenciado para siempre. Su cuerpo, dicen, fue sepultado en las profundidades de la cripta, bajo el altar de cráneos, convirtiéndose irónicamente en el guardián forzoso del mismo mal que intentó destruir. Los más creyentes aseguran que su espíritu aún vaga por la colina,
un alma atormentada que intenta advertir a los incautos que se acercan demasiado a las ruinas de la capilla, un fantasma atrapado entre su deber divino y la tierra que reclamó su cuerpo. La segunda leyenda, la que se susurra en la oscuridad de las cantinas y al calor de las fogatas, es infinitamente más perturbadora. Es la historia del apóstata. Esta versión asegura que el padre Mateo, enfrentado a la innegable eficacia del culto, tomó una decisión pragmática. No abandonó a su Dios, sino que aceptó servir a dos amos. Se convirtió en el perfecto sacerdote del sincretismo. Oficiaba la misa católica en la iglesia del pueblo, ofreciendo el consuelo del cielo, mientras que en las noches sin luna, descendía a la cripta para bendecir los tributos y supervisar el pacto con la tierra. Se dice que su conocimiento teológico le permitió perfeccionar los rituales, convirtiéndolos en una liturgia aún más potente. En esta versión, Mateo no fue una víctima, sino el arquitecto de una nueva fe, un hombre que encontró la manera de reconciliar el cielo y el infierno para garantizar la paz de su rebaño. Independientemente de cuál de las dos leyendas sea la verdadera, un hecho histórico es incontestable. Durante las décadas que siguieron a aquella noche de Todos los Santos, el pueblo experimentó una prosperidad casi milagrosa. Las vetas de plata, que se creían agotadas, revelaron nuevas y ricas profundidades. Las epidemias que asolaron la región pasaron de largo, como si una barrera invisible protegiera sus fronteras. Las cosechas eran siempre abundantes, incluso en años de sequía. Para los habitantes, esta era la prueba irrefutable de que el pacto funcionaba. La prosperidad del pueblo se construyó sobre un cimiento de huesos, una paz comprada con la profanación sistemática de sus antepasados. El éxito del culto se convirtió en su justificación más poderosa, un argumento pragmático y terrible, contra el que ninguna moralidad podía competir con éxito. Con el paso del tiempo, las ruinas de la capilla en la colina se transformaron en el epicentro de un pavor ancestral. Se convirtieron en un tabú, un lugar cuyo nombre se pronunciaba en susurros. Los padres advertían a sus hijos que no jugaran cerca de sus muros derruidos, no por miedo a un accidente, sino por un terror más profundo e instintivo. Los cazadores que se aventuraban por la zona al anochecer juraban haber escuchado el eco de un cántico monótono surgiendo de la tierra, o haber visto el parpadeo efímero de una vela en una de las ventanas vacías. La capilla dejó de ser un simple vestigio arquitectónico para convertirse en un monumento a la deuda impagable del pueblo, una herida supurante en la memoria colectiva, el recordatorio perpetuo del precio que pagaron por sobrevivir. Los ecos del ritual nunca se extinguieron por completo. Se fosilizaron en las costumbres y supersticiones locales. Aún hoy, en algunas de las familias más antiguas de la región, persiste la extraña tradición de colocar una pequeña piedra de obsidiana en la boca de sus difuntos antes del entierro, un gesto cuyo significado original se ha perdido en la niebla del tiempo. Cuando una desgracia se cierne sobre la comunidad, no es raro escuchar a los ancianos murmurar una frase enigmática: «La tierra tiene hambre». Son fragmentos de una fe olvidada, vestigios de un lenguaje diseñado para negociar con deidades sedientas, pruebas de que la sombra del culto de las cabezas es mucho más larga de lo que la historia oficial está dispuesta a admitir. El caso del culto de las cabezas trasciende la anécdota macabra para convertirse en un inquietante estudio sobre la naturaleza de la fe y la desesperación. Nos obliga a confrontar una pregunta incómoda. Cuando la supervivencia de toda una comunidad está en juego, ¿existe algún acto que sea verdaderamente imperdonable? La historia de Dimas y el padre Mateo nos muestra que la frontera entre el protector y el monstruo, entre el santo y el hereje, puede ser tan delgada como el filo de un cuchillo de obsidiana. Es un recordatorio de que, a veces, las raíces que sostienen a una comunidad se hunden en una tierra abonada no solo con esperanza, sino también con los secretos más oscuros e inconfesables. Estas son las historias que se niegan a ser enterradas, crónicas de pactos olvidados y de la oscuridad que puede anidar en el corazón de la supervivencia. Son cicatrices en la memoria colectiva, testimonios de que el pasado nunca muere del todo, simplemente espera en las sombras a ser redescubierto.
Para garantizar que los capítulos más sombríos de nuestra historia nunca sean olvidados y que las voces de sus testigos silenciosos sigan siendo escuchadas, suscríbete y ayúdanos a preservar el archivo de las sombras.